La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria y la Galería del Sur, les dan la más cordial bienvenida a la inauguración de la exposición Persistencia de la Luz, obra de la maestra Susana Castellanos. Aquí nos acompaña. ¡Ay, traes porra! En representación del doctor Fernando de León, rector de la Unidad Xochimilco, nos acompaña la doctora Elsa Muñiz García, coordinadora de Extensión Universitaria. Y también otro aplauso para la maestra Susana Castellanos, fotógrafa. A continuación, la doctora Elsa Muñiz nos dirigirá unas palabras. Buenas tardes. A nombre del doctor Fernando de León González, rector de la Unidad Xochimilco, y de la Coordinación de Extensión Universitaria, les doy la bienvenida a esta inauguración de la doctora Susana Castellanos, lo cual nos honra muchísimo porque pues es una distinguida docente de nuestra unidad, es artista, como ustedes pueden darse cuenta, y es una mujer. Y comentando con ella antes de comenzar con este acto, pues hablábamos de su mirada como mujer hacia el mundo, hacia los ámbitos que le rodean y cómo esto se ve reflejado en su obra. Le agradecemos mucho a la doctora que esté aquí con nosotros, con nosotras, y que haya expuesto en este lugar, que es una de las salas más bonitas de la Galería del Sur. Les agradecemos mucho y sean bienvenidos y gracias por estar aquí. Y ahora le pediremos a la maestra Susana Castellanos que nos platique de la exposición. Bien, bueno, una corrección técnica, no soy doctora, soy maestra. Y pues agradecerles a todos que están aquí acompañándome en algo que para mí realmente es un trabajo muy personal. Si ustedes lo pueden ver, todas las fotografías reflejan un poco de experiencias vividas, de lugares visitados, de personas conocidas y amadas, ¿no? El texto para mí fue un texto muy importante sacarlo para que pudieran entender cómo se hizo la selección de estas fotografías. En realidad, curar una exposición es algo difícil y sobre todo cuando uno como artista es el propio curador, ¿no? Todas las quería poner, la verdad, y Mariana sabe cómo me costó de pronto decir, bueno, dime porque esto es muy emocional y para mí me gustaría que estuviera, pero pues a veces se necesita un ojo objetivo para poder hacer una curaduría mejor, ¿no? La exposición tiene dos núcleos temáticos, una es el retrato, la otra es el paisaje, y hay un poco de recorrido, digamos, temporal. En el retrato empieza un poco de lo más reciente a lo más antiguo en la parte interior de esta sala, y en el paisaje al contrario, empieza un poco de lo más antiguo hasta la última parte que es lo más reciente. Digo, si tienen el tiempo de leer los títulos, de ver las fechas, eso les puede dar también una especie de temporalidad en la lectura, ¿no? Pues, insisto, les agradezco muchísimo estar aquí acompañándome en esta experiencia de compartir con ustedes algo muy personal. Gracias nuevamente. Ay, perdón. Yo creo que vamos a usar mejor. Comenta lo de que si gustan quedarse para un recorrido con... A los que gusten y tengan tiempo, porque sé que algunos salen corriendo, la maestra pasará, nos acompañará con un recorrido y nos estará platicando acerca de las fotografías. Agradecemos a Verónica Campos, al equipo de servicio social, al personal de la sección de registro videográfico y sonorización, por todo su apoyo, a ustedes por su presencia. Disfruten la exposición, la cual va a estar en exhibición hasta el 19 de marzo. También queremos avisarles que la Coordinación de Extensión Universitaria ofrece para ustedes o trae para ustedes una amplia gama de eventos y actividades como son danza, música, teatro, las exposiciones de divulgación. Acérquense a nosotros y por favor consuman todo lo que traemos para ustedes. Muchas gracias. Esta que es la fotografía de la postal, es como la carátula de la exposición. Y esta fotografía es una fotografía que quizá de todas es la que más tiempo me ha llevado realizarla.
Esta en sí tendría 20 años de haberla imaginado, pero no haberla creado. Y la creé apenas el año pasado, me vieron hacerla algunos alumnos. Era una inquietud, es un retrato, es el retrato de la hermana de mi padre, y justo en una llegada a la universidad había una serie de carteles que conmemoraban su natalicio. Ahorita ella estaría cumpliendo 95 años, murió a los 49. Yo la conocí muy poco, pero bueno, esta imagen vaga es parte de lo que está allí también, ¿no? En la fotografía. La tomo con analógica y se queda un tiempo hasta que la digitalizo y la convierto en esta imagen, ¿no? Es pues un poco la reconstrucción de lo que yo me imagino que ella era, porque la conocí muy chica, no la traté mucho. Y bueno, empezamos con esta, me gusta mucho el color y el resultado que obtuvo. Este es justamente, los efectos, son efectos de los carteles pegados que estuvieron manipulados, o sea, alguien le puso ojitos, ¿qué es lo que hacemos, no? Es lo que hacemos cuando vemos un cartel, lo intervenimos, y eso fue lo que me gustó justamente, la intervención que había hecho la gente en estos carteles, eran como 10, y yo, aquí deben haber 6, por lo menos de esos 10, ¿no? Y continuamos por aquí, esto es de lo más reciente. Como pongo en el texto, la exposición tiene mucho de álbum de familia, ¿no? Entonces, al ser así, pues obviamente están mi padre, que es el hermano azul, le tituló un poco porque era su color preferido. Él murió hace 3 años, este año él estaría cumpliendo 100. Y se lo hice pues también en memoria, ¿no? de la relación con su hermana. Mi madre, algunos títulos tienen pues un poco de carácter simbólico, ¿no? Por la relación, por la personalidad con estos afectos, ¿no? Que yo tengo. Hay varias fotos de mi hijo, inevitablemente. Me convertí en madre y fui obsesiva, ¿no? Desde el bebé hasta a la fecha. Esta es una fotografía de mi hijo con la única prima que tiene en Japón, la hija de una amiga muy querida, que además yo me enamoré de esta niña y fue así como la niña que yo hubiera querido tener. Entonces, esta es una serie de fotos superpuestas en las que justamente Chiharu se llama, juega a pelar la mandarina y yo le hago toda la secuencia hasta que me la ofrece, ¿no? Entonces, en ese movimiento sí hay algo de borrosidad, pero me gustó mucho la secuencia narrativa que implicaba el acto de pelar la mandarina, ¿no? Entonces, es Chiharu y la mandarina. En esta imagen, pues, trato de manejar un poco lo que podría ser niño y crecer en una doble cultura, porque finalmente hay diferencias, ¿no? Que él tuvo que reconciliar y que siento de alguna manera en su crecimiento fueron puntos como de tensión, ¿no? En su vida. Se titula Pequeños universos encontrados. Trazo un eje donde normalmente mis fotos tienen muchos ejes, me encanta la línea, pero trazo un poco el juego de lo que podría ser estar parado en dos mundos, ¿no? Estar viendo la vida desde dos perspectivas diferentes. Aquella que tienen atrás es solo un pequeño detalle. Me tocó en la graduación de mi hijo, bueno, en la ceremonia de graduación en la preparatoria, son muy solemnes en Japón, sentarme justo detrás de una mujer que llevaba un kimono muy lindo, y dentro de la tradición cultural el cuello, o sea, por eso es también el levantamiento del pelo, ¿no? Que se hacen las japonesas, el pelo, y maneja una horquilla, pero el cuello, en esta inclinación que ella hace hacia adelante, me gustó mucho y la estuve observando hasta que decidí tomarle la foto. Dije, no, esto yo lo tengo que fotografiar. Se titula La horquilla y el kimono, que es como también un elemento cultural muy, muy particular, ¿no? Muy específico. Y juego con el collage, ¿no? Definitivamente todas las fotografías que van a ver son manipuladas o están mediatizadas con software, no son directas,
y por supuesto eso tal vez genera un cierto como estilo, ¿no? En todas las... Podemos continuar por acá. Vamos a continuar por acá, que es un poco lo de retrato. Ese es el punto donde empieza paisaje. Pero hay una ligera conexión también con esta parte, porque es un periodo en el que yo estaba en este asunto del yin yang, ¿no? De que para ser íntegro necesitas como una parte positiva, una parte negativa, una parte femenina, una parte masculina, en una armonía haciendo tu identidad, ¿no? Entonces, empecé con esta, que fue una fotografía realizada ex profeso para una bienal, la Bienal Guadalupana, que se realiza en la Ciudad de México. El original es un original, varias de las que están aquí son originales grandes, pero por el espacio y por el tipo de muestra que queríamos traer aquí, se redujeron en tamaño. Este es 1 metro por 80 más o menos. Es hecha en un material translúcido y se proyectaba con reflectores hacia una superficie donde podías ver el reflejo, ¿no? La fotografía se llama Visiones, porque creo que es a partir de ahí un poco que empieza todo mi trabajo de manipulación digital, ¿no? Esa corresponde un poco a la época y aquella también, ¿no? Bueno, al tipo de tratamiento que me interesaba explorar. Estos son 2 retratos, insisto, sigue siendo el collage, la superposición de retratos hechos en diferentes momentos, en diferentes lugares. Estos son 4 retratos de Alice encimados, de hecho originalmente se llamaba Alice 4, ¿no? Pero la dejé como Alice. Y es esta superposición de los retratos lo que hace que veamos este resultado. Creo que hay pues sí, si lo pueden ver, es como un interés por jugar con la forma, ¿no? Y estos son también alrededor de 3 o 4 retratos de mi hijo en un momento en el que tuvimos que estar hospitalizados. Yo viví 2 meses en el hospital con él por una deficiencia cardíaca que él heredó, ¿no? Entonces, bueno, nació con ella y tenía 6 años. Es parte de más o menos el mismo tratamiento, ¿no? De la época. Podemos continuar aquí. Es parte de lo mismo, de esa experiencia vivida con la enfermedad de mi hijo. Aquí es justamente cuando lo regresan de la operación, que fue una operación a corazón abierto de 6 horas. Y bueno, era un poco difícil fotografiarlo a nivel de la cama, entonces lo que hice fue subirme y lo fotografié como en vista aérea, pero está construida por partes, son varias fotografías segmentadas, lo mismo que el retrato que se llama La Línea, son varias fotografías en las que uno se va desplazando como un tilt down, ¿no? Que le llaman el movimiento de cámara, para poder fotografiar. Lo mismo se hizo en esta idea. Y bueno, pues creo que a pesar del color, es un retrato que puede resultar un poco dramático, ¿no? El color es muy infantil, podemos encontrar ahí a Pokémon y a varios elementos muy infantiles, pero en sí tiene una carga emocional muy fuerte, ¿no? Para mí. Continuamos por aquí. Esto es un poco también más hacia atrás, pero vinculado también con la experiencia de la vivencia, ¿no? Esta de la enfermedad. Justo esta fotografía fue el día que regresamos a casa, después de haber estado los 2 meses en el hospital, y decido tomarle una foto, él posa, ¿no? Pero después le digo, déjame sacar la otra, y entonces se muestra así todo enojado, ¿no? Como, ¿cómo? ¿Más? ¿No? Pero me encantó, entonces es herida de tierra, herida de corazón. Le quedó la cicatriz, ¿no? Que logra verse por ahí, es real. No es, eso no es montaje. Parte de lo que es, esto para mí es un retrato, definitivamente, ¿no? Es la radiografía donde le hicieron los estudios para detectar su problema, y
todos los estudios de cateterismo que te muestran el corazón por dentro. Esta serie de fotos circularon en varios eventos en Japón, construyendo la palabra corazón en diferentes idiomas, como una especie de mosaicos. Construían la forma del corazón, la palabra corazón en japonés o así, ¿no? Estuvo como en 4 eventos. Y estas son mucho más anteriores, son de los primeros trabajos que yo hice. Fue una época en la que estaba muy obsesionada con lo que eran los barridos, pero también el rollo de la identidad. O sea, al casarme con un extranjero japonés, y ver un poco este asunto en la vida de mi hijo, me empezó a tocar, ¿no? Entonces la parte de arriba es escenas de una danza buto, de 2 bailarines que estuvieron en México, y la otra es una danza típica regional de mi pueblo, de la fiesta grande de Chiapa de Corzo, son para chicos. Entonces por eso los pongo juntos, un poco para contrastar, ¿no? Este asunto cultural, pero también tiene que ver por los títulos, con la identidad, ¿no? Esto pues sí, son rostros antiguos, viene de muchos años atrás la tradición, pero que en ese momento no sabían qué podía pasar con la tradición, ¿no? Y la otra es mucho más existencial, porque pues juega un poco con el concepto de que la materia no es estable, de que somos un conjunto de moléculas en constante movimiento, y se refuerza mucho con el barrido, ¿no? Esta como realmente certidumbre de lo material, ¿no? De lo que somos realmente. Entonces son épocas de mucha cuestionamiento existencial, diría yo. Y estas son una serie, nada más traje 2, pero es una serie amplia, como de 20 fotografías, que es una serie que se titula La semilla de la esperanza, y está muy vinculada con el periodo que pasamos con la enfermedad de mi hijo. Al final de cuentas, ¿qué es el corazón? Es la semilla del ser humano, ¿no? Es el centro, es esta parte interna. Y cada vez que yo cortaba una verdura, o sea, no podía evitar asociarla, ¿no? Con este asunto. Entonces me puse a fotografiar todas las semillas o corazones que podía encontrar, ¿no? De frutas y de verduras y de, en fin. Entonces esta es la fotografía que se llama de Adán, es el corazón de una manzana. Y esta es del sabor, ¿no? Muy típico nuestro, aunque son, sí, pero es morrón, es morrón. Pero tengo de otros, o sea, tengo muchísimos de semillas, de duraznos, de otros chiles. Hay una que se llama, bueno, de la sensualidad, que justamente la misma forma del chile te da un movimiento como si estuvieran bailando, ¿no? Esa no la pude poner, pero es parte. Para terminar un poco con los retratos últimos, son estos 4. Y pues sigue siendo el álbum familiar, ¿no? Es Agua de Primavera, una pequeña sirena de mar, es Chiaru, un poco más grande, pero esa me encantó como se puso para la foto, ¿no? Y es la sonrisa de la yucata, que es mi hijo con este juego, ¿no? Se conoce como yukata, que es un jueguito de vestir muy japonés, y estuvo bromeando para sacar la foto. Entonces varias están encimadas ahí. Lo puntual es, y esta pues es Sol de Verano. Sol de Verano es una de los atributos que tiene desde una filosofía que se llama Sanmeigaku, japonesa, mi esposo. Mi esposo, su símbolo es verano. Yo soy primavera, pero ese es mi hijo, no soy yo. Y le pongo un dragón porque él asegura, y además gente que lo conoce, estas personas que son un poco como videntes, dicen que él tiene un espíritu protector, y él dice que es un dragón. Entonces, ahí está el retrato del sol de verano, ¿no? Podemos pasar con los paisajes para concluir. Podemos empezar con aquella. Decía un poco, está vinculado, aunque es un poco posterior,
está vinculado con el tratamiento del negativo, positivo-negativo. Esa es una carta circular que fue una obra exprofeso también para una bienal en Japón, la Bienal de Fukushima, la Bienal Internacional de Fukushima. Y el tema era el ki, o sea, te ponen el ki y tú tienes que hacer tu interpretación, ¿no? Y yo lo que hice fue una interpretación tanto ecológica, de cómo se consume la energía y la naturaleza, y la carta tiene palabras en 3 idiomas relacionados con este ciclo, ¿no? El encierro de lo frágil es uno de los primeros trabajos también en tratamiento digital, que habla un poco de la primavera y un pequeño florecimiento que estaba dentro del agua, ¿no? El extravío del árbol. Son, como ven, un poco locas, ¿no? Poner de cabeza el árbol. Justamente se extravió. Y era mis primeros años en Japón. Bueno, de hecho, el primer año en Japón. Que yo creo que uno pierde como un poco el suelo, la raíz, ¿no? Y está en esa búsqueda de una nueva perspectiva de vida. Aquella es muy particular para mí, muy querida, porque tiene 2 fotografías del mismo árbol de sakura. Es un árbol de sakura que estaba justo enfrente del hospital donde operaron a mi hijo. Entonces es la fotografía de mi primer día, que entré en invierno, en enero, finales, mediados del invierno, y la última, que salí en primavera. Entonces están encimadas, algunas partes pueden verse sin hojas, sin flores, ¿no? Y las otras están ya, es el árbol, el sakura floreando, ¿no? Vamos por esta, a ver. Pues sí, mucho de lo que están viendo sí son fotos realizadas en Japón en diferentes momentos, porque además desde 1996 yo empecé a viajar a Japón, entonces tengo otras series más antiguas de mucho paisaje japonés, pero estos 2 son muy particulares y les cuento rápidamente la historia. Este es un templo, el que visitamos está en Fukushima Ken, la prefectura de Fukushima, un poco al noroeste, y cuando llego me sorprende ver 2 símbolos importantes. Uno es el búfalo o el buey que en el horóscopo chino, y el tigre, ¿no? Y mi esposo y yo él es buey, digamos, y yo soy tigre. Entonces fue así como, oh, nuestro templo, ¿no? Entonces tomé las fotos, era muy grande, es inmenso, y también son fotografías múltiples que fueron articuladas con un procedimiento específico de Photoshop para crear esta visibilidad, ¿no? De un tanto redondeada. Y aquella es un templo en el que cuando viajamos por primera vez, la madre de Chiaru y yo llegamos y pedimos la fertilidad. Es un templo en el que, digamos, está como aparte de pedir favores, en particular es un templo para pedir la fertilidad, ¿no? Entonces saqué las fotos de la campana donde llamas a los dioses y pides tu favor. Entonces sí hay como un vínculo muy, muy estrecho, ¿no? Además se nos cumplieron, ¿no? Los deseos. Esta es otra, esta es de 2008. Esta también estuvo en una bienal, perdón, es más grande, pero alguien me preguntaba ayer, ¿y así son las montañas en Japón de colores? No, están digitalizadas, ¿no? Están manipuladas. Pero bueno, es una especie como salirme un poco del formato, ¿no? de la obra de cuadro, y es un políptico con las piedritas de colores. Bueno, la foto no es de Japón, por cierto, eso aclaré yo ayer. Esto es en la presa de Chicoacén, en Chiapas. Hicimos, en algún momento atravesamos, estaba recién inaugurado el puente que atravesaba la presa, y caminando encontré eso y me gustó mucho, la textura que hacía la tierra y un poco como la piedra, ¿no? Vemos las de acá, que son más o menos por la época, y terminamos con esta que es la última.
Esta también es Chiapas. Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, donde yo nací, tiene un río, atraviesa toda la ciudad, y a lo largo del río hay sabinos. Me imagino que son árboles bueno, que si no los conocen, son árboles de tronco muy grande y de raíces muy fuertes. Y el río se conoce como el Sabinar. Entonces saqué una serie de fotos, y esta en particular obtuvo un premio en un salón de la plástica chiapaneca, ¿no? En mis pininos. Japón, es justamente como se conoce este árbol, si traduces el nombre, árbol del fuego divino. Es un fruto que se conoce en Japón como kaki, que tiene el color del fuego. Entonces, cuando lo ves con sus frutos, es muy llamativo porque justamente es rojo, ¿no? Pero no es un rojo vermellón, más o menos. Y además es delicioso. Y bueno, soy fanática de los árboles, como pueden ver. Cuernavaca, de hecho esto es lo que significa Cuernavaca, cerca de los árboles. Y es una visita a un lugar, un jardín como... es como un parque jardín en el que bajas, pero todas las paredes están llenas de árboles, ¿no? Y tienen un crecimiento muy interesante. Bueno, invierno en Japón, que fue mi primer invierno en la casa donde vivíamos. Y me impresionaba, bueno, era la primera vez que estaba viviendo la experiencia de ver caer la nieve, de vivir con la nieve, el frío, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un detalle por ahí de la casa y de los árboles que circundaban, ¿no? la zona. Y estos son de los más recientes, pues obviamente, una vista desde la ventana. Estos son y el asunto de fechar las obras para mí fue algo difícil, porque como la primera que les decía, que la tomé hace 20 años, pero la obra en realidad la hice en 19, varias de estas también fueron, por ejemplo, en 17, las tomaba desde la ventana. Japón tiene una particularidad, y creo que por eso las conecté así, ¿no? El invierno, o la primavera, el verano, el otoño y el invierno. O si la ves de vuelta, por este recorrido hacia atrás, es invierno, otoño, verano y la primavera. Entonces tienen muy marcadas las estaciones y son paisajes realmente muy llamativos, muy atractivos. Esta es una simple vista de mi ventana, del departamento donde vivía ella en el 16, 17 más o menos. Y esta también es dentro del departamento. Esta planta la tuvimos desde más o menos 2005 y nunca la había visto florecer. Nunca. O sea, la tuvimos muchísimos años, se quedó en la casa de mi suegra, y ese año en particular, que yo me la llevo porque esta le tengo mucho afecto, la llevo a la casa y la veo florecer. Y pues tiene toda la ¿no? Eso es arroz, son cultivos de arroz. Habían infinitos tipos de arroz, es cuando están, ¿no? Dando los granos. Y me encantaba cómo movía el viento, todo no se dice pastizales, arrozales, todos arrozales. Y entonces también hice una serie de fotos que están ahí, de pronto las ves borrosas, las ves nítidas en todo este collage, pero es parte del juego, ¿no? Visual que tiene el viento sobre el arrozal. Y por último, que es la más abstracta, que es de lo último que me interesa seguir haciendo. O sea, no soy una fotógrafa ortodoxa, definitivamente, no lo soy. Me gusta explorar, inventar, y esto es una captura de pantalla. O sea, no es ni siquiera hecha con una cámara fotográfica. Es la foto, pero en el momento en que estoy dándole el zoom a la imagen en Photoshop, se crea toda una textura de los píxeles, y entonces hago la captura de pantalla y así trabajé esta foto, ¿no?
Se llama justamente montaña capturada por el efecto técnico que implica sacar la captura de pantalla. O sea, sí la saben hacer, si no se las enseño luego. Pero sacarle una foto a lo que estás viendo en el monitor, ¿no? Y ahí trabajé son varias, trabajé esta fotografía. Y bueno, pues sería como lo último, que espero lo hayan disfrutado. Gracias.